Me llamo Esperanza Morales. Tengo 72 años y vivo en un pequeño apartamento en Barquisimeto, Venezuela, donde el calor aprieta tanto que a veces siento que el aire mismo pesa sobre mis hombros como una manta mojada. La gente del barrio me conoce como la señora que vende empanadas los domingos en la esquina y que nunca falta a misa. Me ven cuidando mis matas de sábila en el balcón, saludando a los vecinos y creen que conocen mi historia. Pero mijito no sabe nada de lo que pasó a puerta cerrada en marzo de 2013, en aquel hospital militar de La Habana, donde los secretos pesaban más que las oraciones. He cargado con este peso en el pecho por más de una década, oprimiendo mi corazón como una piedra que no puedo mover. Algunas noches, cuando los grillos cantan y la luna cuelga baja sobre las montañas de Lara, me siento en este mismo balcón, desde donde te hablo ahora, y recuerdo cada detalle de aquella época en la que no era más que una enfermera humilde lanzada al centro de la historia, sin otra opción que cumplir con mi deber. Hoy, por fin, estoy lista para contarte toda la verdad. Lo que ocurrió cuando me llamaron para cuidar al comandante en sus últimos días, el pedido que me hizo en aquella madrugada del 3 de marzo, y cómo un sobresellado cambió mi vida para siempre. Esta historia debe contarse no solo por mí, sino por todos los que alguna vez se han visto atrapados entre la lealtad y la verdad. Así que acompáñame, camina conmigo por estos recuerdos que aún hacen latir mi viejo corazón con fuerza. Ayúdame a cargar este relato que ha pesado demasiado sobre mi alma. Crecer en los barrios de Barquisimeto a finales de los años 60 no era como el mundo que los jóvenes conocen hoy. Entonces, el futuro de una muchacha pobre no le pertenecía. Era de las circunstancias, del hambre y de la necesidad. Yo tenía 17 años cuando mi madre, Gladys, murió de cáncer sin poder pagar los tratamientos que la habrían salvado. La vi consumirse en nuestra casa de zinc, tosiendo sangre, mientras el sol del mediodía convertía nuestro techo en una plancha ardiente. Fue entonces, viendo morir a mi madre por falta de dinero, que juré dedicar mi vida a cuidar enfermos. Me hice enfermera con becas y sacrificios, trabajando de día y estudiando de noche. Para 2012, con 68 años, ya llevaba 4 décadas en la profesión. Había trabajado en hospitales públicos, clínicas privadas y casas de familias pudientes. Mis manos habían cerrado los ojos de cientos de pacientes y también habían recibido a docenas de recién nacidos. La gente confiaba en mí porque sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo un enfermo necesitaba medicina y cuándo solo necesitaba que alguien le sostuviera la mano. Fue esa reputación de discreción y profesionalismo la que hizo que mi nombre llegara a oídos de personas muy importantes a finales de 2012. Recuerdo perfectamente el día que todo comenzó. Era un martes gris de noviembre cuando recibí la llamada que cambiaría mi vida. Yo estaba terminando mi turno en el Hospital Central de Barquisimeto, cansada, después de 12 horas atendiendo pacientes, cuando la secretaria me dijo que había una llamada urgente para mí. Al otro lado de la línea, una voz masculina, formal y directa, se identificó como el doctor Arreaza, coordinador médico de un paciente de alta importancia. No mencionó nombres, pero el tono de su voz dejaba claro que no estaba hablando de cualquier persona. Me preguntó sobre mi experiencia con pacientes oncológicos en fase terminal, mi disponibilidad para viajar y, lo más importante, mi capacidad para mantener absoluta confidencialidad. Le respondí con la verdad. Había cuidado a decenas de pacientes con cáncer en sus últimos días. Sabía manejar el dolor, las crisis nocturnas y el miedo que viene con la muerte cercana. Estaba jubilada del sistema público, así que mi tiempo era mío. Y sobre la confidencialidad, le dije que en 40 años de profesión jamás había revelado nada de lo que ocurría detrás de las puertas de una habitación de enfermo. Hubo un silencio al otro lado, como si estuviera consultando con alguien más. Luego me dijo que enviarían un carro por mí al día siguiente, para una entrevista en Caracas. No debía contarle a nadie, ni siquiera a mi familia, sobre esta conversación. El carro llegó puntual a las 6 de la mañana. Era una camioneta negra, con vidrios polarizados y 2 hombres de traje que apenas me dirigieron la palabra durante las 4 horas de viaje hasta la capital. Me llevaron a una clínica privada en Las Mercedes,
donde me hicieron exámenes médicos completos, revisaron mis antecedentes y me entrevistaron 3 personas diferentes. Todos me hacían las mismas preguntas de formas distintas, como si buscaran inconsistencias en mis respuestas. Querían saber sobre mi vida personal, mis ideas políticas, mis deudas, mis lealtades. Les dije la verdad. No tenía familia cercana, mis 2 hijos vivían en el exterior desde hacía años. Políticamente nunca había militado en nada. Mi lealtad era con mis pacientes, no con partidos, y mis únicas deudas eran con Dios y con la memoria de mi madre. Al final del día, el doctor Arreaza me llevó a una oficina privada y cerró la puerta. Lo que me dijo me dejó sin aliento. El comandante Hugo Chávez estaba gravemente enfermo en La Habana. El cáncer había regresado con fuerza y los tratamientos ya no funcionaban. Necesitaban enfermeras venezolanas de confianza para turnos nocturnos, personas que entendieran nuestra cultura y que pudieran brindarle no solo cuidado médico, sino también la calidez de casa en sus últimas semanas. Me ofreció una cantidad de dinero que nunca había visto junta, suficiente para asegurar mi vejez y ayudar a mis hijos en el extranjero. Pero más que el dinero, me ofreció algo que tocó mi corazón. Me dijo que un hombre, sin importar quién fuera o qué hubiera hecho, merecía morir con dignidad, rodeado de voces que le recordaran su tierra. Acepté sin pensarlo mucho, no por el dinero ni por la política, sino porque mi madre me enseñó que cuando un enfermo te necesita, vas, no importa quién sea. Firmé documentos de confidencialidad tan gruesos como la Biblia, me tomaron huellas, fotografías y me advirtieron que cualquier filtración sería tratada como traición a la patria. 3 días después, estaba en un avión privado rumbo a La Habana con otras 2 enfermeras venezolanas que también habían sido seleccionadas. Durante el vuelo, ninguna hablamos del paciente, solo intercambiamos miradas nerviosas y nos aferramos a nuestros rosarios. Al llegar a Cuba, nos trasladaron directamente al Hospital Militar Carlos J. Finley, una fortaleza de concreto rodeada de seguridad que parecía más una prisión que un centro médico. Pasamos por 7 controles diferentes antes de llegar al piso donde estaba el comandante. Los pasillos olían a desinfectante y miedo. Había soldados cubanos en cada esquina y médicos caminando de un lado a otro con expresiones graves. Me asignaron el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, junto a una enfermera cubana llamada Xiomara, que llevaba meses cuidándolo. Ella me mostró la habitación, me explicó los protocolos y me advirtió sobre lo que iba a ver. Nada me preparó para ese primer encuentro. Cuando entré a la habitación la noche del 15 de enero de 2013, el hombre que vi en esa cama no se parecía en nada al Hugo Chávez de los discursos interminables y la sonrisa amplia. Este era un cascarón frágil, hinchado por los esteroides, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. Tenía tubos por todas partes y su respiración sonaba como un motor viejo tratando de arrancar. Pero cuando me vio entrar, sus ojos se iluminaron levemente. Me preguntó mi nombre, con una voz rasposa y débil. Le dije que me llamaba Esperanza y que venía de Barquisimeto para cuidarlo. Sonrió apenas y murmuró que Esperanza era justo lo que necesitaba. Esa primera noche establecimos una rutina que se repetiría durante las siguientes semanas. Yo le administraba los medicamentos para el dolor cada 4 horas. Le cambiaba las sábanas cuando sudaba, le humedecía los labios cuando tenía sed y le hablaba de Venezuela cuando no podía dormir. Le contaba sobre el mercado de Barquisimeto, sobre las hallacas que hacíamos en Navidad, sobre cómo los niños jugaban pelota en las calles polvorientas. A veces él solo escuchaba con los ojos cerrados, otras veces interrumpía con preguntas o recuerdos propios. Me hablaba de su infancia en Sabaneta, de su abuela que lo crió, de los sueños que tuvo cuando era joven, pero nunca hablaba de política, de poder o de presidencia. En esas madrugadas oscuras solo era un hombre enfermo que extrañaba su tierra y tenía miedo de morir. Había noches buenas y noches terribles. Las noches terribles eran cuando el dolor atravesaba los medicamentos y lo escuchaba gemir como un niño asustado. Llamaba a su madre, ya muerta hacía años, y lloraba pidiendo que lo llevara a casa. Yo le sostenía la mano, le pasaba paños fríos por la frente y rezaba en voz baja hasta que los calmantes hacían efecto. En esos momentos no veía al comandante, al presidente, al líder revolucionario.
Solo veía a Hugo, un hombre de 58 años muriendo lejos de su tierra y aterrado de lo que vendría después. Los médicos cubanos eran fríos y profesionales, tratándolo más como un proyecto político que como un paciente, pero nosotras, las enfermeras venezolanas, le dábamos lo que la medicina no podía, humanidad. Le cantábamos canciones de nuestra tierra, le poníamos música de joropo bajito en las madrugadas y le contábamos chismes tontos del barrio para distraerlo del dolor. Él se aferraba a esas pequeñas cosas como un náufrago a un pedazo de madera. A finales de febrero su condición empeoró drásticamente. Los médicos trajeron más equipos, más especialistas, pero todos sabíamos que no había nada que hacer. El cáncer había invadido todo su cuerpo y era solo cuestión de tiempo. Durante esos últimos días, Chávez comenzó a comportarse de manera extraña. Pedía que lo dejaran a solas con ciertas personas. Tenía conversaciones susurradas que terminaban con portazos y gritos. Veía cómo entraban y salían políticos venezolanos con caras largas, militares cubanos con portafolios sellados y personas que no pude identificar, pero que claramente tenían poder. Había tensión en el aire, como electricidad antes de una tormenta. Una noche, cerca del 28 de febrero, escuché una discusión terrible afuera de su habitación. Era Chávez, con una fuerza que no sabía que le quedaba, gritándole a alguien que se fuera, que lo dejara morir en paz. Cuando la persona se fue dando un portazo, entré para calmarlo y lo encontré sentado en la cama, temblando de rabia y agotamiento. Me miró con unos ojos llenos de algo que no había visto antes. Desesperación. Me pidió que me sentara y por primera vez en semanas me habló, no como su enfermera, sino como si fuera su confesora. Me dijo que había cometido errores terribles, que había confiado en las personas equivocadas y que ahora, al final, se daba cuenta de que todo lo que construyó podría derrumbarse en manos de ambiciosos y traidores. Había lágrimas en sus ojos cuando me confesó que tenía miedo, no de la muerte, sino de lo que pasaría después con Venezuela. Le pregunté si quería que llamara a un sacerdote, pero negó con la cabeza. Dijo que su confesión no era para Dios todavía, sino para alguien que pudiera entender. Esa noche sembró en mí la semilla de lo que vendría después. Los primeros días de marzo fueron un descenso al infierno. Chávez entraba y salía de la conciencia como si estuviera en dos mundos a la vez. A veces despertaba lúcido, otras veces deliraba llamando a personas que no estaban allí. Los médicos aumentaron las dosis de morfina, pero eso solo lo hacía dormir más y hablar menos. Yo sabía que el final estaba cerca. Llevaba suficientes años en esta profesión para reconocer los signos. La piel tomaba ese tono grisáceo, la respiración se volvía irregular y los momentos de lucidez se espaciaban como velas, apagándose una por una. La madrugada del 3 de marzo de 2013 será grabada en mi memoria hasta el día que muera. Yo estaba sola con él, como todas las noches. Xiomara había salido a tomar café y los médicos dormitaban en la sala contigua. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando Chávez abrió los ojos de golpe, más despierto y lúcido de lo que había estado en días. Me llamó por mi nombre, no con la voz débil de los últimos días, sino con urgencia. Esperanza, ven aquí, necesito que hagas algo por mí. Me acerqué a su cama y vi que estaba tratando de alcanzar algo debajo de su almohada. Con manos temblorosas, sacó un sobre amarillo, grueso y sellado con cera roja. Estaba dirigido a mano, pero no pude leer el nombre en la penumbra. «Quiero que guardes esto», me dijo aferrando mi mano con una fuerza que no sabía que le quedaba. «No se lo des a nadie que venga a pedirlo. No se lo des a los militares, ni a los políticos, ni a los cubanos. Espera a que yo muera y luego búscala tú misma». Le pregunté a quién debía buscarlo y me dio un nombre que no reconocí entonces, pero que descubriría después. Me hizo jurar sobre la memoria de mi madre que cumpliría su encargo. Dijo que ese sobre contenía la verdad que Venezuela necesitaba, pero que en las manos equivocadas podría causar más daño que bien. Tenía los ojos llenos de lágrimas cuando me lo entregó. Le juré que lo haría, sin saber realmente lo que estaba prometiendo. Guardé el sobre en el bolsillo profundo de mi uniforme justo cuando Xiomara regresaba a la habitación. Chávez cerró los ojos como si nada hubiera pasado, pero yo sentía ese sobre quemándome a través de la tela, como si fuera un carbón, encendido. El resto de la noche pasó en una niebla.
No podía dejar de tocar el sobre en mi bolsillo, preguntándome qué contenía y por qué me había elegido a mí para esta tarea. Yo era solo una enfermera, no una política ni una persona de confianza en su círculo íntimo. ¿Por qué cargarme con este peso? Al amanecer, cuando terminó mi turno, salí de la habitación con el sobre aún escondido. Pasé por todos los controles de seguridad, con el corazón latiéndome en la garganta, segura de que alguien me detendría, me registraría, descubriría lo que llevaba. Pero nadie lo hizo. Llegué a mi pequeña habitación en la residencia donde nos alojaban las enfermeras, y por primera vez miré el sobre con atención. Era pesado, no solo por lo que contenía físicamente, sino por el peso de la responsabilidad. La dirección escrita a mano decía: para María Gabriela Ruiz, periodista, solo ella. No conocía a ninguna María Gabriela Ruiz. Nunca había oído ese nombre en las noticias ni en las conversaciones del hospital. ¿Quién era y por qué Chávez quería que ella, específicamente, recibiera esto? Escondí el sobre en el fondo de mi maleta, entre mi ropa y mis artículos personales. Esa mañana no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en lo que había prometido y en las consecuencias que podría traer. Durante los siguientes 2 días, Chávez entró en coma. Los médicos dijeron que era cuestión de horas, tal vez un día más. El hospital se llenó de gente importante. Maduro llegó con una comitiva enorme. Militares de alto rango venezolanos y cubanos llenaban los pasillos y había un ambiente de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Todos parecían estar esperando algo más que la muerte de un presidente. Parecían estar posicionándose para lo que vendría después. Yo mantenía mi rutina, cuidando a Chávez en mis turnos nocturnos, aunque ya no había mucho que hacer más que mantenerlo cómodo. Pero ahora cada persona que entraba a la habitación me parecía sospechosa. ¿Sabían del sobre? ¿Lo estaban buscando? ¿Chávez le habría confiado esto a alguien más? El 5 de marzo en la tarde, Hugo Rafael Chávez Frías murió. Yo no estaba en la habitación en ese momento. Mi turno no comenzaba hasta las 10 de la noche. Pero escuché el alboroto, vi a los médicos corriendo, sentí el cambio en el aire del hospital. Cuando llegué para mi turno, su cuerpo ya no estaba. Se lo habían llevado para prepararlo. La habitación estaba siendo limpiada como si quisieran borrar cualquier rastro de lo que había pasado allí. Esa noche, mientras las demás enfermeras lloraban y los políticos daban declaraciones en la televisión, yo me senté en mi habitación con el sobre en las manos. Chávez había muerto y ahora yo tenía que cumplir mi promesa. Pero no tenía idea de cómo encontrar a María Gabriela Ruiz ni de cómo entregarle esto sin que me descubrieran. Al día siguiente nos dijeron que regresaríamos a Venezuela en 2 días después del funeral oficial. Nos pagaron generosamente, nos hicieron firmar más documentos de confidencialidad y nos advirtieron nuevamente que todo lo que habíamos visto y oído en ese hospital debía quedarse allí. Nadie mencionó ningún sobre perdido o documentos faltantes, lo cual me hizo pensar que tal vez nadie más sabía de su existencia. Esa noche, sola en mi habitación, hice algo que no debía hacer. Abrí el sobre. Sé que Chávez me pidió que lo entregara sellado, pero la curiosidad y el miedo pudieron más que mi promesa. Dentro del sobre había 3 cosas que me dejaron helada. Primero, una carta escrita a mano por Chávez, con letra temblorosa pero legible. Eran 4 páginas donde confesaba cosas que jamás pensé que diría. Hablaba de traiciones dentro de su propio círculo, de militares que ya estaban negociando con potencias extranjeras para después de su muerte, de cuentas bancarias secretas que había descubierto a nombre de personas en las que confiaba. Mencionaba nombres, fechas, cantidades de dinero que me hicieron marear. Pero lo más impactante era la última página, donde hablaba de sus hijas. Escribía que su mayor error no había sido político sino personal, que había descuidado a su familia por el poder, que había perdido años preciosos que nunca recuperaría y que ahora, al final, lo único que deseaba era que ellas supieran cuánto las amaba, incluso si nunca se los dijo suficiente en vida. Segundo, había un pendrive pequeño, de esos antiguos, con una etiqueta que decía Evidencias 2011-2012. No tenía manera de ver qué contenía, pero imaginé que serían documentos o grabaciones que respaldaban lo que decía en la carta. Tercero, había fotografías. Eran imágenes de reuniones secretas
documentos bancarios, transferencias de dinero y comunicaciones que claramente no debían existir. Algunas mostraban a personas que yo había visto en la televisión, funcionarios de alto nivel, en situaciones comprometedoras. Al ver todo esto, entendí por qué Chávez me había elegido a mí. No era porque confiara en mí más que en otros, sino porque yo era invisible. Una enfermera anciana, sin poder ni conexiones, sin ambiciones políticas. Nadie pensaría que yo podría ser portadora de información tan peligrosa. Pero también entendí algo más aterrador. Si alguien descubría que yo tenía esto, mi vida no valdría nada. Volví a meter todo en el sobre y lo sellé lo mejor que pude. Pasé las siguientes 48 horas en un estado de paranoia constante. Cada vez que alguien me miraba, pensaba que sabían. Cada vez que sonaba el teléfono de la residencia, temía que vinieran por mí. El día del funeral fue un circo mediático. Trasladaron el cuerpo de Chávez a Caracas y todo el país se paralizó. Yo viajé en el mismo avión que otras enfermeras y personal médico, con el sobre escondido en mi ropa interior, el único lugar donde sabía que no me revisarían. Durante todo el vuelo no pude dejar de sudar frío. Al llegar a Caracas pasamos por un control de seguridad menos riguroso de lo que esperaba. Creo que nadie pensó que las enfermeras viejas fueran una amenaza. Me dejaron ir a mi casa en Barquisimeto sin mayores problemas. Pero cuando llegué a mi apartamento, encontré señales de que alguien había estado allí. Cosas movidas del lugar, cajones ligeramente abiertos, mi ropa revuelta de manera sutil. Alguien había registrado mi casa. Esa noche no dormí. Me senté en mi sala con todas las luces apagadas, mirando por la ventana cada carro que pasaba, cada sombra que se movía en la calle. El sobre estaba escondido dentro de mi Biblia, el último lugar donde pensé que alguien buscaría. Me di cuenta de que había subestimado completamente la situación. Esto no era solo un encargo de un hombre moribundo. Esto era información que gente muy poderosa mataría por mantener oculta. ¿Y yo? Una anciana de 68 años con hipertensión y artritis era ahora el blanco de fuerzas que ni siquiera comprendía. Los siguientes días fueron extraños. Venezuela entera estaba de luto, pero yo podía sentir algo más debajo de esa tristeza pública. Había movimientos, cambios, personas tomando posiciones. En la televisión veía caras que reconocía de las fotografías del sobre, ahora dando discursos emotivos sobre lealtad y legado. Recibí una llamada del Ministerio de Salud agradeciéndome por mi servicio y ofreciéndome una pensión especial por mi trabajo cuidando al comandante. Era una cantidad generosa, sospechosamente generosa. Cuando fui a firmar los papeles, me hicieron muchas preguntas sobre mis últimos días en Cuba. ¿Qué había visto? ¿Qué había escuchado? Si Chávez había dicho algo importante antes de morir. Les dije que estaba muy sedado al final, que apenas hablaba. Parecieron creerme, pero noté cómo me estudiaban, buscando señales de que estaba mintiendo. Una semana después de regresar a Venezuela, decidí que tenía que encontrar a María Gabriela Ruiz. Pregunté discretamente, busqué en directorios telefónicos viejos y finalmente encontré algo en Internet en un café con computadoras. María Gabriela Ruiz era una periodista de investigación que había trabajado para varios medios independientes. Tenía reputación de ser incorruptible y valiente. Había publicado reportajes sobre corrupción que le habían costado amenazas y persecución. Pero descubrí algo más. Desde febrero de 2013, justo antes de la muerte de Chávez, María Gabriela había desaparecido de la vida pública. No publicaba, no aparecía en redes sociales, no había rastro de ella. Era como si se hubiera esfumado. Esto me puso en una encrucijada terrible. Chávez me había pedido que le entregara el sobre a esta mujer específicamente, pero ella estaba desaparecida. ¿Qué debía hacer? ¿Buscarlo hasta encontrarla, arriesgando llamar más atención sobre mí? ¿Destruir el sobre y olvidar que todo esto pasó? ¿Entregárselo a alguien más? Durante semanas viví en una agonía de indecisión. El sobre quemaba, sabiendo lo que contenía, sabiendo que podría cambiar la percepción de lo que estaba pasando en el país. Pero también tenía miedo. Miedo de las consecuencias, miedo por mi vida, miedo por mis hijos que vivían afuera y que podrían ser usados para presionarme. Fue a finales de marzo cuando todo cambió. Estaba en el mercado comprando verduras cuando un hombre joven se acercó a mí.
No lo había visto antes, pero hablaba con urgencia contenida. Me dijo que sabía quién era yo, que sabía que había cuidado a Chávez en sus últimos días. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Me dijo que María Gabriela Ruiz lo había enviado, que ella sabía que Chávez le había confiado algo a alguien antes de morir y que había estado buscándome. Le pregunté cómo sabía que yo tenía algo, y me explicó que Chávez le había enviado un mensaje críptico semanas antes de morir, diciéndole que esperara una entrega de la enfermera de Barquisimeto con nombre de Virtud. Esperanza, me había estado buscando. El joven, que se presentó como Daniel, me dio un número de teléfono y una dirección en Caracas. Me dijo que María Gabriela estaba escondida, que después de publicar ciertos reportajes había recibido amenazas serias y había tenido que desaparecer, pero que estaba dispuesta a arriesgarse para recibir lo que Chávez quería darle. Esa noche, en mi apartamento, sostuve el sobre por última vez antes de tomar una decisión. Sabía que si hacía esto, si viajaba a Caracas y entregaba este sobre, mi vida cambiaría para siempre. Podría convertirme en blanco, podría poner en peligro a mis hijos, pero también sabía que si no lo hacía, estaría traicionando la confianza de un hombre moribundo que me había elegido para una tarea importante. Además, había leído esa carta, había visto las fotografías, sabía que lo que contenía ese sobre era verdad que necesitaba salir a la luz, sin importar el costo personal. 3 días después, estaba en un autobús rumbo a Caracas con el sobre escondido en una bolsa de mercado entre plátanos y yuca. Si alguien me seguía, no lo noté. La dirección que Daniel me había dado era en un edificio viejo de Chacao. Subí 4 pisos por escaleras que olían a humedad y toqué la puerta marcada con el número que me dieron. Una mujer de unos 40 años abrió. Era delgada, con ojeras profundas y el cabello recogido en una cola descuidada. Pero sus ojos eran intensos, alerta, inteligentes. Me hizo pasar rápidamente y cerró la puerta con 3 cerrojos diferentes. El apartamento era pequeño y estaba lleno de papeles, computadoras y equipo de grabación. María Gabriela me ofreció café y nos sentamos en su pequeña sala. Le entregué el sobre sin decir nada. Ella lo tomó con manos temblorosas y lo miró durante un largo momento antes de abrirlo. Vi su rostro cambiar mientras leía la carta de Chávez. Primero, sorpresa, luego conmoción, finalmente lágrimas. Cuando terminó de leer, me miró con una mezcla de gratitud y horror. María Gabriela me explicó que llevaba años investigando la corrupción dentro del gobierno, pero que nunca había podido obtener pruebas sólidas. Los documentos que Chávez le había dejado eran exactamente lo que necesitaba: testimonios desde el centro del poder, evidencia que ningún periodista externo podría conseguir. Pero también me advirtió sobre el peligro. Dijo que las personas mencionadas en esos documentos eran extremadamente poderosas y que si alguna vez se enteraban de quién había entregado el sobre, vendrían por mí. Me ofreció ayuda para salir del país, contactos que podían sacarme de Venezuela si era necesario, pero le dije que no. Esta era mi tierra, aquí estaba mi vida y aquí enfrentaría las consecuencias de mi decisión. Además, le expliqué que yo era invisible, una anciana vendiendo empanadas, yendo a misa, cuidando sus plantas. Nadie me vería como una amenaza. María Gabriela me abrazó con fuerza antes de irme. Me dijo que lo que había hecho era increíblemente valiente y que la verdad que ayudé a sacar a la luz eventualmente importaría, aunque tomara años. Regresé a Barquisimeto en el mismo autobús, pero sintiéndome completamente diferente. El peso que había cargado durante semanas finalmente se había levantado. Había cumplido mi promesa a un hombre moribundo. En las semanas siguientes empezaron a aparecer reportajes en medios independientes y en Internet, no firmados por María Gabriela directamente, pero claramente basados en la información que le había entregado. Revelaciones sobre cuentas secretas, sobre negociaciones ocultas, sobre traiciones que estaban ocurriendo mientras Chávez agonizaba. El gobierno los desestimó como propaganda y mentiras, pero yo sabía la verdad. Y también sabían otros. Hubo consecuencias, claro. Algunos funcionarios renunciaron, otros fueron investigados. Nada tan dramático como revoluciones o cambios de gobierno, pero grietas en la fachada de lealtad que se había presentado públicamente. Y yo, Esperanza Morales, volví a mi vida de siempre, vendiendo empanadas los domingos,
cuidando mis plantas, yendo a misa. Nadie sospechó nunca que la anciana callada del barrio había sido parte de uno de los momentos más importantes de la historia reciente de Venezuela. Pero algunas noches, cuando no puedo dormir, pienso en aquella madrugada del 3 de marzo. Pienso en la mano temblorosa de Chávez entregándome ese sobre, en sus ojos llenos de lágrimas, pidiéndome que confiara en él una última vez. Y me pregunto si hice lo correcto, si la verdad que ayudé a revelar realmente cambió algo, o si solo causó más dolor y división. No tengo respuesta a esa pregunta. Lo que sí sé es que cumplí con mi deber como él me lo pidió. Lo que no te he contado todavía es lo que pasó después de que entregué el sobre, lo que María Gabriela descubrió cuando analizó completamente el contenido del pendrive, porque verás, la carta y las fotografías eran solo la superficie. El pendrive contenía grabaciones de audio, horas y horas de conversaciones que Chávez había estado grabando secretamente durante meses, conversaciones con militares, con ministros, con asesores cubanos, conversaciones donde se planeaba el futuro de Venezuela después de su muerte como si fuera un tablero de ajedrez y no un país de personas reales. María Gabriela me contactó de nuevo 2 semanas después de nuestra primera reunión. Me dijo que necesitaba que escuchara algo, que necesitaba que alguien más supiera lo que había en esas grabaciones antes de que decidiera qué hacer con ellas. Fui a su apartamento nuevamente y me puso los audífonos. Lo que escuché me rompió el corazón. En una de las grabaciones, fechada en enero de 2013, se escuchaba a Chávez confrontando a uno de sus colaboradores más cercanos sobre el desvío de miles de millones de dólares. El hombre no lo negaba. Simplemente decía que era el precio de mantener el proyecto revolucionario vivo. Chávez le gritaba, lo llamaba traidor, le decía que había vendido los sueños del pueblo por migajas de poder. Pero su voz sonaba débil, cansada, derrotada. Sabía que estaba muriendo y que no tenía fuerzas para luchar contra todos los que lo habían traicionado. En otra grabación, más desgarradora aún, se escuchaba a Chávez hablando solo en su habitación del hospital. Pensaba que estaba solo, pero había dejado la grabadora encendida. Hablaba como si le hablara a Dios, a su madre muerta, a Venezuela misma. Pedía perdón por sus errores, por haber confiado en las personas equivocadas, por haber dejado que la ambición de otros destruyera lo que él había intentado construir. Lloraba. Un hombre poderoso que había movido masas con sus palabras, reducido a lágrimas de impotencia en una cama de hospital, pero la grabación que cambió todo para mí fue la última. Era de la noche del 2 de marzo, apenas horas antes de que me entregara el sobre. Chávez estaba hablando con alguien por teléfono. Su voz era apenas un susurro. Le decía a esa persona que había hecho arreglos para que ciertas verdades salieran a la luz después de su muerte, que había encontrado a alguien en quien confiar, alguien sin ambiciones políticas ni lazos con el poder, una enfermera, que solo quería cuidar enfermos. Decía mi nombre, Esperanza Morales de Barquisimeto. La persona del otro lado del teléfono le advirtió que era peligroso, que podía poner en riesgo a esa enfermera. Y Chávez respondió algo que me hizo llorar cuando lo escuché. Chávez dijo en esa grabación, «Lo sé, y voy a cargar con esa culpa a mi tumba. Pero si no lo hago, si dejo que estos buitres se queden con todo sin que nadie sepa la verdad, entonces todo habrá sido en vano. Esperanza es fuerte. Sobrevivió a la pobreza, a la pérdida, a décadas cuidando moribundos. Si alguien puede cargar con este peso, es ella, y si algo le pasa, que su sangre caiga sobre mi conciencia junto con todas las demás cosas que hice mal». Al escuchar esas palabras, sentí una mezcla de emociones imposible de describir. Ira, porque me había usado como peón en un juego político peligroso. Tristeza por un hombre que sabía que estaba condenando a alguien inocente, pero lo hacía de todos modos. Y extrañamente, respeto, porque al menos había sido honesto sobre lo que estaba haciendo, al menos había admitido la carga que me estaba poniendo. María Gabriela apagó la grabadora y me miró con lágrimas en los ojos. Me preguntó si aún quería que publicara todo esto. Le dije que sí. No porque quisiera venganza o porque tuviera alguna agenda política, sino porque después de escuchar esas grabaciones entendí que no se trataba de Chávez, ni de sus enemigos, ni de sus aliados. Se trataba de un país entero que merecía saber la verdad sobre las personas que decían
dirigirlo. Durante los siguientes meses, María Gabriela trabajó meticulosamente verificando cada grabación, cada documento, cada fotografía. Contactó a otras fuentes, buscó corroboración, construyó un caso imposible de desestimar. Y yo seguí con mi vida normal, pero ahora con un peso diferente. Ya no era el peso del secreto, sino el peso de saber que pronto todo estallaría y no sabía cómo me afectaría. Empecé a notar cosas extrañas. Carros que pasaban muy seguido frente a mi apartamento, llamadas telefónicas donde nadie hablaba al otro lado, personas en el mercado que parecían estar observándome. No sabía si era paranoia o si realmente me estaban vigilando. Le conté esto a María Gabriela y me dijo que era hora de tomar precauciones. Me enseñó técnicas básicas de seguridad, cambiar rutinas, variar caminos, no hablar de ciertas cosas por teléfono. Me sentí ridícula, una anciana jugando a ser espía, pero también entendí que el peligro era real. En junio de 2013, 3 meses después de la muerte de Chávez, María Gabriela publicó el primero de una serie de reportajes basados en los documentos y grabaciones. El impacto fue inmediato y devastador. Medios internacionales recogieron la historia. Hubo manifestaciones, contramanifestaciones, debates acalorados en la Asamblea Nacional. El gobierno denunció todo como una conspiración imperialista, falsificaciones diseñadas para desestabilizar al país. Pero las grabaciones eran imposibles de falsificar. Expertos en audio las analizaron y confirmaron que era genuinamente la voz de Chávez. Los documentos fueron verificados, las firmas autenticadas, los números de cuenta rastreados. La verdad era innegable, aunque muchos eligieron negarla de todos modos. Y entonces empezaron las represalias. María Gabriela tuvo que huir del país. Su apartamento fue allanado, sus equipos confiscados, se emitió una orden de arresto en su contra por difamación y traición. Logró salir a Colombia con ayuda de organizaciones internacionales de derechos humanos, pero antes de irse, me contactó una última vez. Me dijo que había enviado copias de todo a medios internacionales, a organizaciones de derechos humanos, a lugares donde el gobierno venezolano no podría alcanzarlas. Me dijo que lo sentía, que nunca imaginó que las cosas escalarían tan rápido, y me advirtió que probablemente vendrían por mí también. Tenía razón. Una semana después de que María Gabriela saliera del país, recibí una visita. 2 hombres del SEBIN, el Servicio de Inteligencia, tocaron a mi puerta a las 6 de la mañana. Mostraron una orden de registro y pasaron 3 horas revisando cada centímetro de mi apartamento. Buscaban copias de los documentos, evidencia de que había colaborado con María Gabriela. Por supuesto, no encontraron nada. Yo había sido cuidadosa, nunca guardé copias, nunca escribí nada relacionado con el asunto, pero me interrogaron durante horas. Preguntaron sobre mis días en Cuba, sobre mis conversaciones con Chávez, sobre cualquier cosa que pudiera haber dicho antes de morir. Les repetí la misma historia una y otra vez. Estaba muy sedado, apenas hablaba, yo solo hacía mi trabajo de enfermera. Eventualmente se fueron, pero dejaron claro que estarían vigilándome, y cumplieron esa promesa. Durante los siguientes meses viví bajo constante vigilancia. Sabía que mis llamadas telefónicas estaban intervenidas, que me seguían cuando salía de casa, que probablemente mi apartamento tenía micrófonos ocultos. Dejé de hablar con mis hijos por teléfono por miedo a comprometerlos. Dejé de ir a misa regularmente porque no quería que otros feligreses fueran asociados conmigo. Me convertí en una prisionera de mi propia vida. Pero también pasó algo inesperado. La gente del barrio empezó a tratarme diferente. No con miedo o rechazo, sino con un respeto callado. Nunca me dijeron nada directamente, pero podía ver en sus ojos que sabían o sospechaban que yo había sido parte de algo importante. Las vendedoras del mercado me daban extra de cilantro y perejil sin cobrar. Los vecinos tocaban a mi puerta para dejarme platos de comida. El panadero siempre tenía pan fresco, apartado para mí. Era su manera de mostrarme apoyo sin arriesgarse a decir nada en voz alta. Venezuela se había convertido en un país donde las paredes tenían oídos y las palabras tenían consecuencias, pero los gestos silenciosos de solidaridad me mantuvieron cuerda durante ese tiempo oscuro. En septiembre de 2013, 6 meses después de la muerte de Chávez, recibí una carta.
No tenía remitente y había sido deslizada por debajo de mi puerta. El sobre era idéntico al que Chávez me había dado aquella madrugada en Cuba. Por un momento pensé que me volvería loca. ¿Había más? ¿Chávez había preparado otras entregas? La abrí con manos temblorosas y encontré una sola hoja escrita a mano. Pero no era la letra de Chávez, era la letra de María Gabriela. La carta era breve. Me agradecía por mi valentía, me pedía perdón por las dificultades que le había causado mi colaboración y me informaba que había logrado publicar todo el material en medios internacionales. Pero lo más importante estaba en el último párrafo. María Gabriela me revelaba algo que Chávez le había dicho en un mensaje que recibió días antes de su muerte. Chávez le había explicado por qué me eligió a mí específicamente para esta tarea. No fue solo porque yo era invisible o porque no tenía ambiciones políticas, fue porque mi madre, Gladys Morales, había sido maestra en Sabaneta en los años 50. Ella le había enseñado a leer a un niño pobre del barrio que todos los demás maestros habían desestimado como incapaz. Ese niño era Hugo Chávez. Mi madre había muerto décadas antes de que Chávez llegara al poder. Él nunca la mencionó públicamente, probablemente ni siquiera recordaba su nombre completo, pero en sus últimos días, rebuscando en su memoria para encontrar a alguien en quien confiar, recordó a aquella maestra que le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hacía, y cuando descubrió que su enfermera era la hija de esa mujer, lo tomó como una señal. Al leer esto, lloré como no había llorado desde la muerte de mi madre. Todo este tiempo había pensado que fui elegida al azar, que era solo una herramienta conveniente en los planes de un hombre moribundo. Pero resulta que había una conexión más profunda, un círculo que se cerraba después de décadas. Mi madre, sin saberlo, había plantado una semilla hace más de 60 años que terminaría salvándome y convirtiéndome en parte de la historia. Esa revelación cambió mi perspectiva sobre todo lo que había pasado. Ya no me sentía como una víctima de las circunstancias, sino como parte de algo más grande, un legado que venía desde mi madre y que continuaba a través de mí. Los años siguientes fueron difíciles para Venezuela y para mí. El país se hundía cada vez más en crisis económica, política y social. Las revelaciones que ayudé a sacar a la luz causaron turbulencia, pero no el cambio fundamental que algunos esperaban. La gente tomó bandos, algunos defendiendo a Chávez como mártir traicionado por sus colaboradores, otros usando las revelaciones como prueba de que todo el proyecto había sido corrupto desde el principio. Yo aprendí a vivir con la ambigüedad. Aprendí que la verdad no siempre trae claridad. A veces solo trae más preguntas. Aprendí que hacer lo correcto no garantiza buenos resultados, y aprendí que el peso de los secretos puede ser más liviano que el peso de las verdades reveladas. La vigilancia sobre mí continuó durante años, pero gradualmente disminuyó. Creo que eventualmente concluyeron que yo no representaba una amenaza real, que había cumplido mi papel y no tenía más información que ofrecer. O tal vez simplemente hubo crisis más urgentes que atender y se olvidaron de la anciana de Barquisimeto. Mis hijos, que se habían enterado de todo a través de las noticias internacionales, me rogaron que saliera del país. Me ofrecieron llevarme a vivir con ellos, asegurarme de que estuviera a salvo. Pero me negué. Venezuela era mi hogar. Aquí había nacido, aquí había cuidado a mi madre, mientras moría, aquí había trabajado durante 40 años cuidando enfermos. No iba a dejar que el miedo me expulsara de mi tierra. Además, tenía una misión que cumplir. Con el dinero que me habían pagado por cuidar a Chávez, dinero manchado de sangre según algunos, dinero bien ganado según otros, abrí una pequeña clínica gratuita en mi barrio. No era nada lujoso, solo 2 habitaciones en la planta baja de mi edificio, donde atendía a los ancianos del barrio que no podían pagar medicinas ni tratamientos. Usé mis años de experiencia para darles lo que el sistema de salud colapsado ya no podía ofrecerles: dignidad, cuidado, compañía en sus últimos días. Algunos decían que estaba expiando alguna culpa, que intentaba comprar el perdón por mi participación en los eventos políticos, pero no era eso, era simplemente volver a hacer lo que siempre supe hacer, cuidar enfermos sin importar quiénes fueran o qué hubieran hecho, porque al final todos somos iguales frente a la enfermedad y la muerte. En 2018, 5 años después de la muerte de Chávez, María Gabriela logró regresar a Venezuela brevemente.
Nos encontramos en un café discreto en Caracas, dos mujeres que habían compartido un secreto que cambió sus vidas. Ella se veía mayor, cansada, con hebras grises que no tenía antes. Me contó sobre su vida en el exilio, sobre cómo seguía investigando y publicando, pero siempre mirando por encima del hombro. Durante ese encuentro, María Gabriela me contó algo que me dejó sin palabras. Las revelaciones que publicamos no solo afectaron a Venezuela. El pendrive de Chávez contenía información sobre redes de corrupción que se extendían por toda América Latina y más allá. Nombres de empresarios, políticos y militares de una docena de países que habían estado involucrados en esquemas de lavado de dinero y desvío de fondos públicos. Algunos de esos nombres habían caído después de las publicaciones. Funcionarios destituidos en Brasil, investigaciones abiertas en Argentina, políticos expuestos en Ecuador. El sobre que Chávez me entregó aquella madrugada no solo contenía verdades sobre Venezuela, contenía verdades que sacudieron gobiernos en todo el continente. María Gabriela me mostró recortes de periódicos, artículos online, fotografías de manifestaciones en otros países donde la gente llevaba carteles citando las revelaciones. Me dijo que organizaciones internacionales anticorrupción habían usado nuestra información para abrir investigaciones que llevaron años pero que eventualmente resultaron en condenas reales. Le pregunté si valió la pena, todo el sufrimiento, el exilio, el miedo constante, la pérdida de su vida normal. Ella se quedó en silencio largo rato antes de responder. Dijo que algunos días pensaba que sí, que ver a esos criminales enfrentar consecuencias hacía que todo valiera la pena. Pero otros días, cuando se sentía sola y asustada en un país extraño, cuando veía a Venezuela hundirse más y más sin que sus revelaciones hubieran cambiado eso, se preguntaba si no habría sido mejor dejar que algunos secretos murieran con Chávez. Yo entendía perfectamente esa ambivalencia, porque yo también la sentía cada día. Antes de irse, María Gabriela me dio un regalo. Era un libro que había publicado sobre toda la investigación, un compendio de los documentos, las grabaciones, el análisis de todo lo que habíamos descubierto. En la dedicatoria había escrito: para Esperanza Morales, cuyo nombre resultó profético. Gracias por mantener viva la esperanza cuando todo parecía perdido. Guardé ese libro en el estante junto a mi Biblia, los dos textos que ahora guiaban mi vida. Uno me recordaba mis deberes espirituales, el otro me recordaba mis deberes como ciudadana. Ambos me recordaban que la verdad importa, incluso cuando duele. En 2020, durante la pandemia, mi pequeña clínica de barrio se convirtió en un refugio vital. Con los hospitales colapsados y las medicinas imposibles de conseguir, yo hacía lo que podía con mis recursos limitados. Atendía a ancianos con COVID, les daba oxígeno cuando lo tenía, los acompañaba cuando se estaban muriendo porque sus familias no podían visitarlos. Fue durante esos meses oscuros que conocí a un hombre que cambiaría mi perspectiva nuevamente. Se llamaba Reinaldo y había sido ministro durante el gobierno de Chávez, uno de los nombres que aparecía en los documentos del sobre, acusado de desviar millones de dólares de programas sociales. Después de las revelaciones había caído en desgracia. Perdió su posición, su fortuna confiscada, su familia destruida. Ahora vivía en el mismo barrio pobre donde yo tenía mi clínica, reducido a la pobreza que alguna vez había prometido erradicar. Llegó a mi clínica una noche tosiendo sangre, obviamente enfermo de COVID y sin ningún lugar más a dónde ir. Cuando lo reconocí, mi primer instinto fue rechazarlo. Este era uno de los hombres que había traicionado la confianza del pueblo, que había robado mientras la gente pasaba hambre. Pero luego recordé mi juramento como enfermera, mi promesa de cuidar a los enfermos sin importar quiénes fueran. Y recordé algo más, la carta de Chávez donde hablaba de sus propios errores y pedía perdón. Si un presidente podía admitir sus fallas en su lecho de muerte, ¿quién era yo para negarle ayuda a un hombre moribundo? Cuidé a Reinaldo durante 2 semanas. Al principio no hablábamos más allá de lo necesario para su tratamiento. Pero las noches son largas cuando estás enfermo, y eventualmente empezó a hablar. Me contó su versión de los eventos. No para justificarse, sino para explicar. Dijo que cuando entró al gobierno tenía ideales genuinos, quería cambiar el país, ayudar a los pobres. Pero el sistema lo corrompió gradualmente.
Primero fueron pequeños favores, luego compromisos mayores, hasta que un día se miró al espejo y no reconoció al hombre que había sido. Le pregunté sobre el dinero, sobre los millones que supuestamente había desviado. Admitió que parte era cierto, que había tomado más de lo que debía. Pero también reveló algo que no estaba en los documentos. Gran parte de ese dinero había ido a financiar operaciones que Chávez no podía hacer oficialmente, pagos a grupos armados en otros países, sobornos a funcionarios extranjeros, fondos para movimientos políticos aliados. Reinaldo había sido el chivo expiatorio designado, el hombre que cargaba con culpas que pertenecían a muchos otros, incluyendo al propio Chávez. No sé si creerle completamente, pero tampoco podía descartarlo, porque las revelaciones de Chávez habían mostrado que la realidad era mucho más compleja que las narrativas simples de buenos contra malos. Reinaldo sobrevivió al COVID, gracias en parte a mi cuidado. Cuando se recuperó, me ofreció pagarme, pero no tenía nada que dar. En su lugar, me ofreció algo más valioso, información. Me contó cosas que no estaban en los documentos de Chávez, nombres de personas que aún tenían poder y que habían sido cómplices en los esquemas de corrupción. Le dije a Reinaldo que ya no quería saber más secretos, que ya había cargado con suficientes verdades peligrosas para toda una vida. Pero él insistió en que necesitaba decírselo a alguien antes de morir, que no podía llevarse todo eso a la tumba. Así que escuché. Me habló de una red que seguía operando incluso después de la muerte de Chávez. Funcionarios actuales que habían heredado los esquemas y los habían expandido. Me dio nombres, fechas, cuentas bancarias, todo de memoria, porque no se atrevía a escribirlo. Cuando terminó, le pregunté por qué me confiaba esto a mí. Me miró con ojos cansados y dijo, porque usted fue la única que se atrevió a hacer lo correcto la última vez, y porque confío en que sabrá qué hacer con esta información, o si no hacer nada es la opción correcta. Esa última parte me sorprendió. Le pregunté qué quería decir y me explicó que a veces revelar la verdad causa más daño que bien, que Venezuela ya estaba tan fracturada, tan herida, que tal vez otra ronda de revelaciones solo empeoraría las cosas. Me dejó la decisión a mí. Pensé mucho sobre lo que Reinaldo me había dicho. Durante semanas me debatí entre la obligación de revelar la verdad y el deseo de no causar más dolor a un país que ya había sufrido demasiado. Finalmente tomé una decisión que algunos podrían considerar cobarde, pero que yo creo fue sabia. Escribí todo lo que Reinaldo me había contado en cartas detalladas. Hice múltiples copias y las guardé en diferentes lugares seguros, con instrucciones de que fueran abiertas solo en caso de mi muerte, o en caso de que las circunstancias específicas lo ameritaran. Le di una copia sellada a un abogado de confianza, otra a un sacerdote que conocía desde hacía décadas, y una tercera la envié a María Gabriela con una nota explicando mi decisión. No iba a publicar esa información de inmediato, porque sentí que el país necesitaba tiempo para sanar antes de enfrentar otra crisis de revelaciones, pero tampoco iba a dejar que se perdiera. Algún día, cuando Venezuela estuviera más fuerte, cuando hubiera instituciones capaces de procesar esa información apropiadamente, entonces saldría a la luz, o tal vez nunca saldría, y eso también estaría bien. Reinaldo murió 6 meses después, no de COVID sino de cáncer que había estado creciendo silenciosamente durante años. Yo estuve con él en sus últimas horas, sosteniéndole la mano igual que había sostenido la mano de Chávez años atrás. Antes de morir me agradeció por cuidarlo y por escucharlo. Dijo que por fin podía descansar en paz, sabiendo que su testimonio no se perdería, pero tampoco causaría daño innecesario. Fue un recordatorio poderoso de que la verdad no siempre necesita ser gritada desde los techos. Ahora, en 2024, con 72 años y mi cuerpo sintiendo cada uno de esos años, miro hacia atrás y veo el camino extraño que mi vida tomó desde aquella madrugada de marzo de 2013. He guardado estos secretos durante más de una década. He visto las consecuencias de las verdades que revelé y las que decidí guardar. He perdido el sueño algunas noches preguntándome si hice lo correcto. Venezuela no mejoró después de las revelaciones. De hecho, en muchas formas empeoró. La crisis se profundizó. Millones de personas huyeron del país, incluyendo mis propios hijos, que ahora tienen vidas en tierras extrañas. Contribuí a ese sufrimiento
al revelar las verdades de Chávez? ¿O habría sido peor si esos secretos se hubieran quedado enterrados? No tengo respuesta definitiva. Lo que sí sé es que la verdad tiene un peso, pero también el silencio, y aprendí que a veces no hay elecciones correctas, solo elecciones menos malas. Elegí revelar algunas verdades y guardar otras. Elegí confiar en ciertas personas y ser cautelosa con otras. Elegí quedarme en Venezuela cuando podría haberme ido. Cada una de esas elecciones tuvo consecuencias que aún estoy viviendo, pero también hubo cosas buenas que salieron de todo esto. Mi pequeña clínica de barrio sigue funcionando, ahora dirigida por jóvenes enfermeras que entrenamos. He cuidado a cientos de enfermos en sus últimos días, dándoles la dignidad que el sistema colapsado no puede ofrecer. He visto reconciliaciones entre familias fracturadas, he visto a personas encontrar paz antes de morir, he visto pequeños milagros de bondad en medio del caos. Y he aprendido que la historia no se escribe en blanco y negro. Chávez no fue ni el demonio que algunos pintan, ni el santo que otros adoran. Fue un hombre complejo que hizo cosas buenas y cosas terribles. A veces por las razones correctas y a veces por las equivocadas. Los que lo traicionaron tampoco eran simplemente villanos codiciosos. Muchos empezaron con ideales genuinos antes de ser corrompidos por el poder. Y yo, Esperanza Morales, no soy ninguna heroína. Soy solo una anciana que estuvo en el lugar correcto, o tal vez el lugar equivocado, en el momento correcto, y que hizo lo mejor que pudo con información incompleta y opciones imposibles. Si estás escuchando esta historia y esperabas un final claro, donde los buenos ganan y los malos pierden, donde la verdad triunfa completamente, lamento decepcionarte. La vida real no funciona así. La verdad que revelé causó ondas que aún se sienten, pero no cambió fundamentalmente el curso del país. Algunos criminales enfrentaron justicia, pero muchos otros siguen en el poder. Venezuela sigue, sufriendo, pero también sigue luchando, sigue sobreviviendo, sigue esperando días mejores. Lo que sí puedo decirte es esto: si alguna vez te encuentras en una situación donde tienes que elegir entre la verdad difícil y la mentira cómoda, entre hacer lo correcto y hacerlo fácil, recuerda mi historia. Recuerda que las consecuencias de tus acciones pueden extenderse mucho más allá de lo que imaginas, para bien y para mal. Recuerda que a veces la valentía no es hacerlo espectacular, sino simplemente cumplir con tu deber, cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Y recuerda que nunca estás verdaderamente sola, que hay hilos invisibles conectando nuestras vidas de maneras que no podemos ver. Mi madre enseñó a leer a un niño hace 70 años, y eso eventualmente me llevó a sostener secretos que cambiarían países. Cada acto de bondad, cada momento de honestidad, cada decisión difícil que tomamos envía ondas al futuro de maneras que nunca podremos predecir completamente. Hoy, sentada en mi balcón en Barquisimeto, viendo el sol ponerse sobre las montañas que he conocido toda mi vida, siento paz. No porque todo haya salido perfectamente, sino porque sé que hice lo que pude con lo que tenía. Cuidé a un hombre moribundo con la dignidad que merecía. Cumplí una promesa que me hizo, aunque me costó años de miedo y vigilancia. Revelé verdades que necesitaban ser dichas y guardé verdades que aún no es tiempo de revelar. Y ahora te he contado esta historia a ti, quien quiera que seas, donde quiera que estés escuchando, tal vez en Venezuela, tal vez en algún otro país de América Latina, tal vez al otro lado del mundo. Me gustaría saber desde qué ciudad me escuchas. Me encantaría saber si mi historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho pensar sobre la verdad, el poder, el perdón y las decisiones imposibles que a veces la vida nos presenta. Si este relato de una anciana enfermera ha significado algo para ti, compártelo. No por mí, sino porque estas historias necesitan ser contadas, las historias de gente común atrapada en eventos extraordinarios, las historias de decisiones difíciles y consecuencias imprevistas, las historias que nos recuerdan que la historia no la hacen solo los poderosos, sino también los invisibles que se atreven a hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Y si estás enfrentando tu propia decisión difícil, tu propio secreto pesado, tu propia encrucijada imposible, quiero que sepas esto: eres más fuerte de lo que crees. Dios, el universo, el destino, como quieras llamarlo, no te da cargas que no puedas llevar. Y al final, lo que importa no es si cambiaste el mundo entero,
sino si fuiste fiel a tus valores cuando fue más difícil serlo. Esa madrugada de marzo, cuando Hugo Chávez puso ese sobre en mis manos, mi vida cambió para siempre. Pero no me arrepiento, porque viví con integridad, con valentía y con amor por mi país y mi gente. Y eso, mijito, eso nadie me lo puede quitar.